hace acepción de personas. Él quiere que todos los hombres sean salvos, y esto lo entendió el apóstol Pedro, de manera que sus primeras palabras, al abrir su boca, ya estando frente a Cornelio, quien lo había traído para escuchar las palabras que tenía que decirles, las primeras palabras fueron estas. Vean Hechos 10, versículos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro, dice el griego, que estaba tomando esto como una verdad completa, completamente. Y esto es de mucha enseñanza, porque Dios fue preparando el corazón de Pedro para exponer este sermón que veremos del 36 al 43. Dios fue preparando el corazón de Pedro, y les decía que esto es de enseñanza, porque el primero que es enseñado antes de exponer la palabra es el predicador mismo. Pues ¿cómo podrá enseñar con autoridad una verdad bíblica si primero no está convencido de ella? La siguiente: Dios le enseñó una gran verdad escritural a Pedro, y esto lo confirmaba por medio de la palabra escrita, de manera que dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El griego dice: del que se comporta con rectitud y busca agradarle, serle agradable a él. Y esto también es una verdad escritural, y tiene sustento ¿en qué? Tiene sustento en la inmutabilidad y en la omnisciencia de Dios. Pero hay otra gran verdad espiritual. Y esta gran verdad, hermanos, es que Dios no salva ni ha salvado jamás a un judío malvado que, a pesar de todos sus privilegios del pacto, vive en la incredulidad y muere en incredulidad. Mientras que la otra gran verdad es que Dios no rechaza ni ha rechazado jamás a un gentil honesto que, como en este caso veremos, Cornelio, que teme a Dios, obra justamente y vive conforme a la luz o el conocimiento que tiene, sea cual sea la nación a que pertenezca. ¿Por qué razón? Porque otra gran verdad escritural es que Dios juzga a los hombres de acuerdo con el corazón, no conforme al país o al linaje de uno. Donde haya un hombre recto, hallará a un Dios justo que lo guiará a conocer el amor de la verdad para ser salvo. Dios no puede abandonar la obra de sus propias manos. Dios no puede abandonarla. Esto siempre ha sido verdad, pero ahora estaba más claro que antes. Por esa razón, Pedro dice: en verdad comprendo. Ahora, no debemos de confundir esto con la salvación por obras, porque si no, en vano murió Jesucristo. Debemos entenderlo a la luz de la omnisciencia de Dios. Él conoce el corazón, y Él también conoce cuando un alma le anda buscando con sinceridad y es genuino. Por esa razón, ¿qué hace Dios? Dios envió a Pedro con Cornelio, ¿para qué? Para que Cornelio escuchara el camino de salvación. Las obras de Cornelio no podían salvarle, aun y cuando la Escritura dice que era un hombre justo y temeroso de Dios, las obras, y tenía buen testimonio de los judíos, las obras de Cornelio no podían salvarle, porque siempre, aún desde el Antiguo Testamento, lo que salva al hombre siempre ha sido la fe. La fe. Quiero que vean Romanos. ¿Quieren ver Romanos capítulo 3? Romanos capítulo 3. Escuche con atención, pensando en esos comentarios. Romanos 3 del 20 hasta el 30. Dice la Escritura:
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y la Escritura mismo nos da la razón, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir este versículo? Lo explico. Lo que quiere decir es que nadie puede ser justificado por medio de las obras de la ley porque es imposible cumplir la ley. Cuando infringías un punto de la ley, te hacías culpable de todos los demás. Y entonces el propósito de la ley era que el hombre entendiera que como no podía cumplir, vamos a pensar nada más en los 10 mandamientos. Si infringías un mandamiento, infringías todos los demás, porque los primeros mandamientos están relacionados con Dios y los primeros 4 mandamientos, y los otros están relacionados es hacia el otro, con el prójimo. Entonces, si infringías uno, infringías todos los demás. Entonces, el propósito de la ley era que el hombre conociera que era imposible cumplir la ley, y entonces que lo llevara. ¿Y entonces qué hago? Pues a esperar con fe y poner su mirada a que iba a venir un redentor, así como Dios lo había prometido. Y sigue diciendo la Escritura: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Fíjense, la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál justicia de Dios? La fe, que fue testificada por medio de la misma ley y de los profetas. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vean, qué profundidad, hermanos. Aquí nos está hablando del plan eterno de salvación. Y por eso dice el 27, ¿dónde pues está la jactancia? Aquellos que se jactaban de la ley, no, pues es que yo soy conocedor, y lo vimos ayer en la predicación en Romanos capítulo 2. Tú que tienes el sobrenombre de judío y que te apoyas en la ley y demás, ayer lo vimos. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y escuchen lo que dice: y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, los gentiles. De manera que como único va a ser justificado el judío delante de Dios es por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Y como único vamos a ser justificados tú y yo es por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Vean versículos, regresando a Hechos, vamos a Hechos 10, pero ahora versículos 36 al 37. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. La solución de Dios para el pecado del hombre es Jesucristo, ya que todos estamos bajo pecado, ya que el hombre no puede ser justificado por medio de las obras de la ley, sino que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios tuvo que enviar a Jesucristo
anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, para que Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Es la única manera en la que el hombre puede tener paz con Dios. Es la única manera. Y por eso Romanos 5:1 dice de manera muy clara, justificados, vamos a ver, justificados pues por la fe, dice, tenemos paz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vean, justificados pues por la fe. Es por la fe que podemos llegar a tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso tenía que conocerlo Cornelio. Esto tenía que conocerlo Cornelio, porque aunque se comportaba con justicia y aunque tenía temor de Dios, no conocía el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, el cual justifica y salva por medio de la fe al hombre. Ahora, el versículo termina diciendo que Cristo está siendo Señor de todos por lo que hizo. Dice el versículo 36, este es Señor de todos. Y claramente esto nos refiere a Filipenses 2, del 5 al 11. Vamos a ver qué dice, lo recordamos. Filipenses 2, del 5 al 11, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí el griego usa unos sustantivos muy interesantes. El primer sustantivo que usa, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, es kurios. Ese sustantivo en griego, kurios, significa Señor. Y luego el otro sustantivo es Jesús, y es Jesucristo. Pero el otro sustantivo es Cristos, y Jesús Cristos. Este sustantivo Cristo significa que Él es el ungido. ¿Y por qué cito esto? Porque más adelante vamos a ver que Pedro va a decir, ese es el ungido de Dios. Este es el que Dios ungió, al que Dios seleccionó. Ahora, esto no se había hecho. La siguiente. Ahí están los sustantivos. La siguiente, por favor. Ahora, esto no se había hecho en lo oscurito. Y es lo que dice Pedro. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde donde comenzó su ministerio el Señor Jesucristo, después del bautismo que predicó Juan, como lo refieren los evangelios. Nadie podía negar el hecho histórico de Jesucristo. Nadie podía negar su ministerio. Ellos mismos sabían perfectamente lo que había sucedido. ¿Por qué razón? Porque la fama de Jesucristo se extendió por todas partes. Conocían de Jesús, pero no sabían lo que Jesús había hecho, ni el por qué lo había hecho. Y esto, hermanos, es una realidad hoy día. Muchos han oído de Jesús, saben que Jesús incluso murió en la cruz, pero no saben el por qué y para qué murió en la cruz, y menos lo aceptan. Eso es una realidad hoy en día. Vean versículos 38 al 39, regresando a Hechos. Y dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret,
y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Por esta razón, Pedro les dice que ellos sabían perfectamente cómo Dios había ungido con el Espíritu Santo y con poder a Jesús en Nazaret. Y este poder se manifestaba, ¿de qué manera? Este poder, esto de que Dios había ungido a Jesús, este poder se manifestaba por medio de lo que Jesús decía y de lo que también hacía. Y quiero que vean Juan 3. ¿Quieren ver el Evangelio de Juan? Capítulo 3. Versículos 31 al 34, dice la Escritura: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. De manera que este versículo nos habla de manera clara de que por medio de lo que Jesús hacía y decía, esto demostraba cómo Él era el ungido de Dios. Ahora, eso también nos enseña otra cosa, lo siguiente: el ministerio de Jesús no fue el estar ocioso. La siguiente: el ministerio de Jesús no fue el de estar ocioso, sino el de recorrer muchos lugares. El Señor Jesucristo recorría muchos lugares, viendo la necesidad y la miseria humana, haciendo el bien donde quiera que iba, sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Eso el calumniador significa, porque Dios estaba con él. Quiero que vean lo que dice Hebreos. ¿Quieren ver Hebreos? ¿Quieren ponerse de pie, por favor? Vamos a leer Hebreos. Voy a empezar a usar una buena táctica ahí para que se ejerciten. Yo paso mucho tiempo de pie, ¿por qué yo nada más? Hebreos 2, y se no se duerman. Hebreos 2 del 14 al 16, dice así la palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, escuchen, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Hasta ahí pueden sentarse, muchas gracias. Socorrió, dice, a la descendencia de Abraham. ¿Quiénes son los que descienden de Abraham? Los que son de ¿qué? De la fe, los que son de la fe. Pero vamos a ver qué nos dice Isaías 61:1. ¿Quieren ver Isaías capítulo 61, versículo 1? Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Vean, es importante lo que dice este versículo, Isaías 61:1, porque esta es la condición del hombre. Y por esa razón también el apóstol Pablo, allá más adelante, no lo tengo ahí en la presentación, pero por esa misma razón el apóstol Pablo le dice a Timoteo, allá en 2 de Timoteo, le aconseja
A Timoteo dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Es decir, no todos van a aceptar la enseñanza. Lo veíamos ahorita con Jeremías en la escuela dominical. Él hablaba y lo que recibía era escarnio y desprecio. No todos van a recibir la enseñanza, por eso debe ser sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Para eso vino el Señor Jesucristo, para deshacer las obras de las tinieblas, para quitar el imperio de la muerte al que tenía el imperio, esto es, al diablo, y para librarnos. Por esto había sido enviado y ungido el Señor Jesucristo. Ahora, para que no pensaran que esto lo había escuchado de segunda mano, Pedro les dice que ellos eran testigos. La siguiente. Ellos eran testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, pero también fueron testigos de su muerte, fueron testigos de cómo lo mataron colgándole en un madero. Y como ellos fueron testigos de primera mano, tenían la información completa acerca de Jesús, y por esta razón ellos tenían la comisión, el encargo, el mandato de predicar. Vean versículos 40 y 41, regresando a Hechos. Dice, a este, es decir, a Jesucristo de Nazaret, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. El apóstol Pedro les declara la resurrección de entre los muertos del Señor Jesucristo y las pruebas que había de su resurrección. Ellos posiblemente habían escuchado ahí en Cesarea algo de la resurrección de Jesús, y posiblemente habían escuchado la mentira que difundieron los judíos acerca de que estos religiosos, acerca de que los discípulos habían venido de noche y habían robado el cuerpo del Señor. Mateo 28:13. ¿Quieren ver Mateo 28:13? Mateo capítulo 28, vamos a leer desde el 11. Mientras ellos iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué había acontecido? Como un ángel del Señor había descendido, ¿sí? Se había roto la piedra y cómo había salido el Señor Jesucristo. Y dice, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Esto me da risa, porque ustedes creen que un soldado romano se prestaba para tal corrupción, en el entendido de que si descuidaban su deber eran reos de muerte. Eran reos de muerte, pero lo que hace el dinero, Pedro les dice que Dios había levantado entre los muertos al Señor Jesús. Y les dice Pedro de que ellos eran testigos. El Señor se había hecho visible, no a todo el pueblo, porque ellos, hablando del pueblo, ellos habían perdido el derecho de ser bendecidos con el privilegio de ser sus testigos. ¿Por qué razón? Porque no le creyeron durante su ministerio. Este privilegio solo lo tuvieron aquellos que Dios había ordenado de antemano y que tuvieron la bendición de comer y beber con él después que resucitó. Y esto me enseña algo, hermanos, cuántas bendiciones podemos perdernos por no creer a la palabra de Dios.
¿Cuántas bendiciones nos perdemos por no creer? Porque dicen Corintios que todas las promesas del Señor en Jesús son ¿qué? Son un amén. Es decir, así sea, ya están cumplidas. ¿Qué es lo único que detiene que se cumplan en nuestras vidas? Nuestra incredulidad. La incredulidad. Algo muy importante también que podemos ver desde el principio de la predicación del apóstol Pedro, ya lo estudiamos en el capítulo 2, ¿qué es? Es de que ellos predicaron el evangelio completo. Ellos predicaron muerte, sepultura y resurrección. Ellos predicaron el evangelio completo. Vean Romanos 4, 23 al 25. Romanos 4, versículos 23. Y aquí está hablando de la promesa realizada mediante la fe, y no se está hablando de Abraham, de cómo él fue justificado por la fe. Y dice la palabra de Dios, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, es decir, a Abraham, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Como ven, también Pablo predicando el evangelio completo. Regresamos a Hechos 10, pero ahora veamos versículos 42 y 43 para terminar. Dice la Escritura, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí el apóstol Pedro termina su predicación diciéndoles que ellos habían recibido el mandato. Ya había dicho en el versículo 39 que ellos habían sido testigos de todas las cosas que Jesús había hecho en Judea y en Jerusalén. Y por esta razón, ahora les dice que ellos habían recibido la instrucción del Señor mismo de predicarle a todo el pueblo. La siguiente. Ahora, es interesante el verbo usado en el griego. El verbo usado en el griego en este versículo es diamarturastai. Diamarturastai. Y este verbo traduce dar un testimonio cabal. Dar testimonio cabal. Y eso significa de que ellos, porque Pedro está incluyendo a los apóstoles, a todos los apóstoles, eso significa que ellos debían de ofrecer una declaración completa. Esto es lo que significa testificásemos. El verbo es diamarturastai. Ellos debían de ofrecer una declaración completa, fiel, sincera y profunda sobre la verdad de la cual habían sido testigos, de la vivencia que habían tenido, sin omitir detalles importantes y cumpliendo con total integridad con esa labor de comunicación, de predicación o defensa. Qué importante es esto, hermanos. Qué importante es esto. Lo vuelvo a repetir. Debemos de compartir el evangelio completo. Completo. Y completo es muerte por nuestras transgresiones y resucitación para nuestra justificación. Ese es el evangelio completo, del cual ellos debían ser testigos. Entonces, Dios nos ayude a ser testigos cabales y no a diluir ni a adulterar el evangelio de verdad. Dios nos ayude. La siguiente, la invitación que hace Pedro es a que ellos creyeran en Jesús, en este Jesús que Él les estaba predicando.
Y esto me llama la atención porque aunque algunos hablen de Jesús y de Dios, no están predicando del Dios verdadero, ni del verdadero Jesús. ¿Por qué razón? Porque tenemos que presentar a Dios y tenemos que presentar a Jesús conforme a la verdad escritural, conforme a la verdad bíblica. Por esta razón, entonces, Pedro los invita a creer en este Jesús de quien él está dando testimonio. Y por esa razón, tú y yo debemos de usar la Biblia y demostrarles a las personas y enseñarles a este Jesús del que habla la Escritura. Porque muchos tienen un concepto de Jesús, pero no es un concepto bíblico. Cornelio, aun siendo un hombre justo y temeroso, le faltaba una cosa: le faltaba creer en Jesús. ¿Por qué debía de creer en Jesús? Porque, lo dice Pedro, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y hermanos, a ver, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Esto debería de aterrar, de causarle terror a aquellos que creen o establecen otros mediadores. Porque lo único que recibirán de Jesucristo como juez, ¿qué será? Condenación. ¿Por qué? Porque no han creído en su obra redentora, no han creído en su obra expiatoria. Debemos de recordar esto. El Señor Jesucristo en su primera venida vino como ¿qué? Vino como cordero manso, sin condenar al mundo. Pues, ¿qué dice Juan 3, 16, 17? Sobre todo el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero eso se refiere a la primera venida, que fue cuando se hizo carne y demás. Él vino no a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. A todos los que creyeran en Él, a todos los que creyeran en Él, los salvaría. Pero después de resucitar, dice algo muy interesante, Apocalipsis 1. ¿Quieren ver Apocalipsis? Apocalipsis 1, versículos del 12 al 18. Dice la Escritura: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es este? ¿A quién le decían el Hijo del Hombre? A Jesús. A uno semejante al Hijo del Hombre. Ojo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién es? ¿Quién es ese? ¿Cuál es el versículo clave para entender que ese es Jesús? El 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y luego, como pueden ver, hermanos, la descripción del Jesús glorificado
es muy diferente al Jesús manso que vino en su primera venida. Es muy diferente a ese Jesús que muestran así con carita. Ese no es Jesús. Ese no es el Jesús que vendrá. Ese no es el Jesús del que sale una espada de dos filos. Ese no es el Jesús que tiene ojos como llama de fuego. ¿Y por qué ojos como llama de fuego? Porque ya está en posición de juez. Y como juez, todo lo escudriña. Todo queda descubierto ante su mirada penetrante de fuego. Todo. Y si nos vamos allá a Apocalipsis 19, en las bodas del Cordero, vamos a ver que este mismo Jesús desciende del cielo y dice que una espada de dos filos sale de su boca. ¿Y esa espada cuál será? La segunda vez, hermanos, vendrá como juez. Y esto debería de darnos temor. Y a los que no presentan a este Jesús que está presentando Pedro, debería darles terror. Vean 2 de Tesalonicenses para que quede un poquito más claro. ¿Quieren ver 2 de Tesalonicenses? Capítulo 1, versículos 7 y 9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la única manera en la que podemos conocer a Dios? ¿Por medio de quién? A Dios nadie le dio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Y luego sigue diciendo, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú crees que Dios va a justificar al que no obedezca al Evangelio? Aquí dice que no. Estos que no obedecen al Evangelio, estos que no creen que Jesucristo murió por sus pecados, no, yo soy una buena persona. Basta con que yo haga buenas obras. Y créeme que todas las denominaciones se basan en eso. ¿Por qué predican los testigos de Jehová y demás y demás? ¿Por qué dicen estos que tienen que el Espíritu Santo es una evidencia de hablar en lenguas y todo? Obras, hermanos. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Son tremendas esas palabras. Pena de eterna perdición. Ayer lo veíamos con el rico, ¿no? Y Lázaro. Pena de eterna perdición. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando el Señor Jesús, yo creo que, eso lo sufrió Jesús por nosotros. Cuando el Señor Jesús está en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús pudo experimentar lo que es la ausencia de Dios. Esto es algo que no me imagino. Y te lo pongo en esa perspectiva. Todas las cosas las sustenta Dios con la palabra de su poder. Si en este momento Dios dejara de sustentar todas las cosas, hermanos, hay fuerzas que tú y yo no entendemos ni conocemos. Fuerzas que van a ser liberadas allá en el Apocalipsis, porque Dios va a decir, ya, ustedes querían el mal, ahí va. Ahora sí, órale, ahí va. Y por una hora va a soltar unas criaturas indescriptibles y horribles que son tan malas que solamente van a soltarlas por una hora, un día, una hora nada más. Van a actuar por una hora porque son tan terribles que si esas fuerzas, si Dios dejara de sustentar todas las cosas, sería un caos.
en un segundo estaríamos, desapareceríamos. Es algo horrible, hermanos. Ahora imagínate lo que es excluidos eternamente de la presencia del Señor. No lo entendemos. Por esa razón, por esa razón entiendo, pero al mismo tiempo no entiendo. ¿Cómo? No entiendo, pero sí entiendo por qué estaremos alabando eternamente a Dios cuando veamos con nuestros propios ojos y entendamos de lo que nos ha librado. Pedro, hermanos, le hace la invitación a Cornelio, la siguiente, a creer en Jesús, en el Jesús que él les estaba presentando. La siguiente, la fe cristiana está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto es lo que dice Efesios 2:20. Pedro hablaba como portavoz de los demás y al decir, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos. Estaba tomando con seriedad esto que Dios les había encargado. El testimonio de ellos era el testimonio de ¿quién? Era el testimonio de Dios, porque lo anunciaron cabalmente, lo anunciaron fielmente, lo anunciaron completo y con sinceridad como testigos. También los profetas habían anunciado a Jesucristo y a todos los que creyeran en Él, la Escritura dice que recibirían perdón de pecados en su nombre. Esa es la mayor necesidad del hombre, recibir el perdón de pecados en su nombre. Sin el perdón, el hombre está perdido eternamente en la condenación. Por eso necesita reconocerse como pecador. El perdón de pecados, ¿qué hace? Primero el arrepentimiento y el pedir perdón por pecados pone el fundamento para todas las demás gracias y bendiciones. Una vez que el hombre se reconcilie con Dios, por medio de la fe en Jesucristo, ¿qué dice la Escritura? Estará en paz con Dios y podrá gozarse de la esperanza de la gloria de Dios. Solamente así podrá gozarse. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 2, ahí de Romanos 5, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y por último, dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué está diciendo Pablo? Que ese gozo va a ser interminable porque está puesto en donde debe de estar, en la esperanza de la gloria de Dios, no en las circunstancias, sino en la esperanza de la gloria de Dios y en que tenemos paz con Dios. Y esto debía conocerlo Cornelio, y por esa razón fue enviado Pedro. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice tu palabra, Dios. Ayúdanos a recordar estas verdades eternas. Ayúdanos a seguir firmes, perseverando, Señor, en ellas. Y más aún, Señor, ayúdanos a ver y a tener esa misma necesidad que tú habías puesto en los corazones de estos hombres que fueron testigos presenciales, esa necesidad de predicar y testificar que Jesucristo es el ungido tuyo, el que vino como cordero, pero ahora la segunda vez vendrá como juez. Ayúdanos, Dios, ayúdanos porque también seremos juzgados como siervos infieles que no hicimos lo que teníamos que hacer. Ayúdanos, Señor, a recordar también esto. En Jesucristo te lo pedimos y damos las gracias. Amén.
No di la bienvenida.